La voz en la noche, historia de terror en el hospital. No sé ni por dónde empezar. Lo que voy a contar no es fácil de creer, ni siquiera para mí, que lo viví en carne propia. Pero llevo meses con esto en la cabeza y siento que necesito compartirlo. Tal vez al hablarlo, pueda encontrar algo de paso, al menos, una explicación que hasta ahora no he podido darle. Trabajo como enfermero en un hospital público. He visto de todo, accidentes horribles, pérdidas devastadoras y también algunos milagros. Siempre me considero alguien racional, alguien que se apoya en la ciencia y en lo lógico, pero lo que pasó aquella noche rompió con todo eso. Era un turno nocturno como cualquier otro. El hospital estaba tranquilo, apenas había movimiento en los pasillos. Los pacientes en cuidados intensivos estaban estables, o al menos eso parecía. Me tocaba hacer mi ronda habitual, revisando monitores, verificando signos vitales y asegurándome de que todo estuviera en orden. Esa noche, todo parecía demasiado callado. Hasta el aire se sintió raro, como más denso, aunque no le di importancia en ese momento. Cuando llegué a la habitación 502, noté algo extraño. Javier estaba allí, un paciente que llevaba semanas internado tras un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Era un hombre de unos 40 años, con cicatrices que hablaban del impacto brutal que había sufrido. A pesar de todo, seguía consciente, incluso lúcido. Era de esos pacientes con los que uno desarrolla una especie de conexión. Siempre que entraba a su habitación, me decía cosas que me dejaban pensando. ¿Sabes, Enrique? A veces siento que alguien me observa. No puedo verlo, pero sé que está ahí, esperándome, me había dicho días antes. Yo lo atribuía a su estado emocional, al trauma que estaba viviendo. Pero esa noche, sus palabras cobraron otro significado. Al abrir la puerta, lo primero que noté fue el silencio. Era un silencio absoluto, el tipo de silencio que hace que hasta el sonido de tu propia respiración te incomode. La luz estaba apagada, como él prefería dormir. Pero había algo más. Un susurro apenas audible llenaba la habitación. Me detuve en seco, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no, estaba allí. Una voz masculina, baja, hablaba desde algún punto de la habitación. Ya estoy listo, decía. Me quedé paralizado. Javier estaba en la cama, con los ojos abiertos, pero no me miraba. Su mirada estaba fija en el techo, como si viera algo que yo no podía ver. Intenté hablarle, llamarlo por su nombre, pero no respondía. Lo que más me inquietó fue que la voz continuaba, pero sus labios no se movían. Me acerqué, tratando de mantener la calma. El monitor cardíaco mostró que su ritmo había comenzado a acelerarse de forma alarmante. Tranquilo, Javier, estoy aquí, le dije mientras revisaba los cables y trataba de evaluar qué estaba pasando. Entonces lo escuché otra vez, es mi momento. Pero esa voz no era la suya. Era profunda, grave, y parecía venir de todos lados a la vez. En cuestión de segundos, el monitor pasó de mostrar un ritmo cardíaco acelerado a una línea plana. Javier había entrado en paro. Llamé al equipo de emergencia mientras iniciaba las maniobras de reanimación. Mi corazón latía con fuerza, pero había algo en el ambiente que me distraía, algo que hacía que mi piel se erizara. Era como si no estuviera solo en esa habitación, aunque sabía que nadie más había entrado. Mientras intentábamos salvarlo, la voz seguía allí, susurrando palabras que no entendía del todo. Es mío, dijo finalmente, justo cuando el médico de turno declaró el fallecimiento de Javier. Me quedé de pie, mirando su cuerpo, con una sensación de vacío que nunca había experimentado. Pero lo peor vino después. Horas más tarde, cuando ya todo se había calmado, decidí pasar por la habitación 502 antes de terminar mi turno. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden, aunque una parte de mí sabía que no lo estaba. Al abrir la puerta, sentí un escalofrío recorrerme. Las luces estaban apagadas, pero la cama de Javier seguía allí,
vacía. Sin embargo, sobre las sábanas, había algo. Una sombra. No sé cómo describirla. Era como una figura humana, pero no tenía contornos definidos. Era borrosa, oscura, y parecía moverse ligeramente, como si a respirar. Intenté enfocarme, tratar de entender qué era eso, pero en cuanto encendí la luz, desapareció. Me quedé allí, en el umbral de la puerta, sintiendo que algo me observaba desde algún rincón oscuro de la habitación. Me alejé lo más rápido que pude, pero el miedo no desapareció. En los días siguientes, comenzó a pasar cosas extrañas. Los pacientes de las habitaciones cercanas a la 502 empezaron a quejarse de ruidos en la noche, de voces que susurraban cosas incomprensibles. Un compañero del turno nocturno me dijo que había sentido una presencia mientras pasaba por el pasillo. Nadie quería hablar demasiado del tema, como si temieran darle más poder al admitirlo. Cada vez que paso por ese pasillo, siento que algo me observa. Y lo peor es que, a veces, cuando estoy solo en casa, escucho aquella voz. Es tu turno, dice. No sé qué significa, pero tengo miedo de averiguarlo. El hombre de los ojos vacíos. Quiero contarte algo que me pasó hace unos meses. Hasta ahora, solo se lo he dicho a un par de compañeros cercanos, y ni ellos saben si creerme o no. Trabajo como enfermero en un hospital público desde hace años, y siempre pensó que tengo los pies bien puestos en la tierra. Aquí, todo se mide en términos médicos, en explicaciones científicas. Pero lo que ocurrió aquella noche, no entra en ninguna de esas categorías. Era un turno nocturno tranquilo, o al menos eso parecía al principio. El hospital tiene ese aire peculiar en la madrugada, con pasillos que parecen más largos de lo que realmente son y el sonido de las máquinas de monitoreo rompiendo el silencio. Todo estaba en calma. Había revisado a los pacientes en observación y estaba terminando de actualizar los registros cuando me llegó un aviso de la habitación 207. Era Rosa, una mujer de 78 años que había ingresado ese mismo día con un cuadro de insuficiencia cardíaca leve. Rosa era una mujer peculiar. Tenía ese tipo de presencia que te hace detenerte y prestar atención. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían cargadas de un significado que no podías ignorar. Cuando entró a su habitación esa noche, estaba despierta, mirando hacia la ventana. La luz de la luna iluminaba su rostro, y sus ojos parecían más profundos de lo que recordaba. ¿No puedes dormir, Rosa?, le preguntó, tratando de ser amable. Ella no me respondió de inmediato, pero después de unos segundos, habló sin girarse hacia mí. No quiero cerrar los ojos, dijo en voz baja. ¿Por qué no? Dormir le hará bien, insistí. No puedo. Si cierra los ojos, él vendrá por mí, respondió. Me quedé en silencio por un momento, confundido. ¿Quién, Rosa?, se preguntó, tratando de entender. El hombre de los ojos vacíos, susurró. Aquella frase me dejó helado. Intenté tomarlo con calma, pensando que podía ser producto de la ansiedad o algún efecto secundario de la medicación. No se preocupe, está segura aquí. Nadie va a venir por usted, le dije, aunque en el fondo sintió un escalofrío que no supe explicar. Salí de su habitación y continuó con mis rondas, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había dicho. Había algo en su tono de voz, de la manera en que lo dijo, que me inquietaba profundamente. Unas horas después, alrededor de las 3 de la mañana, el monitor de la habitación de Rosa emitió una alarma. Corrí hacia allí, pensando que algo había salido mal. Cuando abrí la puerta, la encontré sentada en la cama, completamente inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la ventana, pero no parecía estar mirando nada en particular. Rosa, ¿está bien?, me preguntó mientras me acercaba. Pero no me respondió. Al llegar a su lado, me di cuenta de que estaba temblando ligeramente. Rosa, soy Enrique, su enfermero. Dígame qué siente, intentó calmarla. Entonces, sin mover la cabeza, susurró, está aquí.
El aire en la habitación se volvió pesado, como si algo invisible lo hubiera llenado de una presencia opresiva. Miré hacia la ventana, pero no había nada fuera de lo normal. ¿Quién está aquí, Rosa?, le preguntó, aunque ya sabía lo que iba a responder. El hombre de los ojos vacíos, dijo, con una voz que parecía salir de un lugar profundo, casi cavernoso. En ese momento, el monitor comenzó a emitir un pitido agudo, su ritmo cardíaco estaba cayendo en picada. Intenté reanimarla mientras pedía ayuda por el intercomunicador, pero ella seguía repitiendo lo mismo, una y otra vez, está aquí, está aquí. El equipo de emergencia llegó y trabajamos juntos para intentar estabilizarla, pero no pudimos. A las 3:27 de la madrugada, Rosa fue declarada muerta. Mientras el médico daba las últimas instrucciones, yo me quedé de pie, mirando su rostro. Tenía una expresión de calma, casi como si hubiera aceptado lo que fuera que temía. Después de que se llevaron el cuerpo, me quedé en la habitación para ordenar todo. No quería dejar nada fuera de lugar. Pero mientras reconocía los cables del monitor, algo llamó mi atención. En la ventana, en el reflejo del cristal, vi una silueta. Era alta, oscura, y sus ojos, no sé cómo describirlo. No eran ojos normales. Eran como dos abismos, completamente negros, como si no tuvieran fondo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera respirar. Cuando me giré para mirar directamente, no había nadie. Pero el reflejo seguía ahí, observándome desde el cristal. Salí de la habitación sintiendo que el aire me faltaba. No dije nada a mis compañeros, ¿qué les iba a decir? Nadie me habría creído. Pero desde esa noche, algo cambió en mí. Empecé a sentir que no estaba solo, incluso cuando lo estaba. A veces, cuando trabajo en el turno nocturno, tengo la sensación de que alguien me sigue por los pasillos. Y lo más inquietante es que, en ocasiones, al pasar frente a una ventana o un espejo, veo de reojo una figura oscura, con esos ojos vacíos que parecen observarme desde algún lugar que no entiendo. No sé quién era Rosa, ni qué sabía sobre él. Pero hay algo que he aprendido desde esa noche: algunas cosas en este mundo no tienen explicación, y tal vez, es mejor no intentar encontrarlas. Cada vez que estoy solo en un turno nocturno o paso frente a una ventana, no puedo evitar mirar de reojo, esperando no encontrar esa figura nuevamente. Quizás nunca vuelva a verlo, o tal vez, algún día regrese. No lo sé. Solo puedo decirte esto: presta atención a los detalles, a las cosas que parecen fuera de lugar. Porque a veces, lo que ignoramos es lo que más podría afectarnos. Y si alguna vez te encuentras solo, y sientes esa sensación de que alguien te observa, no mires atrás. Gracias por escucharme. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.